Buenos días, esto es Sistemas Operativos, compilador de C en Ubuntu. Vamos a ver en esta clase principalmente cómo tener en Ubuntu un sistema de desarrollo para prácticas. ¿Cuál es la principal motivación? Pues a la hora de hacer las prácticas y en general a la hora de programar aplicaciones, pues es preciso usar muchas veces servicios del sistema operativo. Y para ello, además de ser un usuario que usa las aplicaciones y un administrador que instala y hace el mantenimiento del sistema operativo, pues a nivel de desarrollador, pues tendremos la necesidad de conocer cómo acceder a los servicios del sistema operativo y además tener un entorno de desarrollo que nos permita programar ese acceso a los servicios del sistema operativo. ¿Cuál es el proceso de trabajo en general cuando estamos a nivel de desarrollador? Bueno, pues a la izquierda tenéis las distintas etapas que vamos a seguir en la práctica de la asignatura, en la cual vamos a empezar por la edición del código fuente, la compilación, la ejecución, comprobar que sigue las especificaciones que nos piden, si no es así, depurar, y si sí es así, bueno, pues ya hemos terminado. Para la primera etapa de edición, pues lo primero que vamos a necesitar es elegir y disponer de un editor que nos ayude lo más posible en nuestra labor de desarrollo. Esa labor pues puede ser tanto señalarnos si falta algún paréntesis, algún tabulador, colorear para que sea más fácil distinguir los elementos, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda tener un editor que nos pueda ayudar, bueno, pues es un beneficio. Normalmente esto de elegir un editor tampoco es algo que se hace una vez en la vida y ya está, es algo que se va evolucionando, es algo que también se van probando distintos editores, con lo cual, pues bueno, aquí os dejo una serie de editores que podéis utilizar. Hay editores en terminal como el Vim, el Emacs y el Nano, que podéis editar en casi cualquier Unix. Tenéis editores gráficos como el Gedit, el Atom y el Sublime. Sublime, básicamente todos estos editores son más editores de texto que tienen plugins para poder editar código. Tenéis entornos de desarrollo con editor también como el KDevelop y bueno, pues hay algunos también que yo creo que conocéis como el Visual Studio, Code Editor, el CLion, el Eclipse, NetBeans, Bluefish, hay un montón de ellos. Bueno, la cuestión es que elijáis el editor que conocéis y que sois más productivos, productivas, y obviamente probar siempre que podáis, dedicar un tiempo a probar cosas nuevas para ver si mejora vuestro entorno de trabajo y os hace la vida más fácil. Por ejemplo, en el caso de utilizar Gedit, como tenéis aquí en la transparencia, si ponéis Gedit espacio hello.c, os abriría una ventana en la que podéis editar y ahí tenéis un programa inicial en C que es el Hola Mundo, más adelante analizaremos, y en ese programa pues hay un include, un main, se imprime el mensaje de Hola Mundo y se termina ese main, esa función main, con un return 0. Bueno, pues esto lo podéis escribir y como veis, pues hay sintaxis de colores, bueno, hay un poco de ayuda por parte del editor para que sea más fácil. Yo os aconsejaría, si vais a trabajar en prácticas con varias personas a la vez, os aconsejaría editores que permitan pues un entorno colaborativo en tiempo real. El Visual Studio permite el editor tener un plugin que es el Visual Studio Live Share y como veis en esta imagen se puede ir editando por varias personas a la vez y aparece un tooltip en el sitio, en el punto de edición en el que está trabajando cada una de las personas. Y bueno, pues es un entorno colaborativo bastante interesante. No solo el Visual Studio. En este caso también existe el Eclipse con el plugin de Saros y como veis también permite de igual forma un entorno de edición colaborativa en el cual todo el mundo ve lo que va escribiendo otras personas. Que lo conozcáis también, que es una posibilidad para prácticas en las que vais a estar varias personas en un grupo de prácticas y que podáis hacer edición colaborativa. Una vez que tenemos la edición, viene un aspecto que es un poco nuevo si venís de un lenguaje interpretado. En un lenguaje interpretado como puede ser Python, directamente ejecutaríamos y por detrás lo que se hace es arrancar un intérprete de Python
que ejecuta nuestro código fuente, interpreta ese código fuente. En el caso de C es un lenguaje compilado. Eso quiere decir que el código fuente primero se precisa usar un compilador para transformar ese código fuente en código binario que entiende la máquina en la que estamos, en la plataforma en la que estamos ejecutando. Esto tiene la ventaja de que se dispone del código rápido, ya optimizado para la plataforma en curso, y pues obviamente obtenemos el mejor rendimiento. Y tiene la desventaja de que cada vez que se cambie el código fuente se tiene que volver a compilar para obtener el nuevo y actualizado ejecutable. Entonces, bueno, no todos son ventajas, también tenemos algún inconveniente y la cuestión, bueno, pues es balancear y coger lo mejor y minimizar lo peor, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate entre qué es mejor, si compilado o interpretado, depende de la situación, depende de qué tipo de trabajo estemos haciendo. Hay muchas situaciones en las que puede ser mejor, más cómodo en este caso, uno que otro, pero bueno, en nuestro caso C es un lenguaje compilado y precisa de esa etapa de compilación. Esa etapa de compilación parece que es difícil y no lo es tanto. Si utilizamos un compilador muy simple como el GCC, el GNU-C Compiler, pues simplemente necesitaremos usar GCC espacio nombre del código fuente, hello.c, y el nombre del código ejecutable, vamos a poner -o de output, de salida, y vamos a decir hello, para decir que a partir de hello.c compile y genere un ejecutable llamado hello. Una vez que ya tengo ese ejecutable, la siguiente etapa es ejecutar. Pondríamos @ nombre del ejecutable, porque hay que indicar en Unix el path completo hacia el ejecutable, o el path relativo, como es este caso, diciendo directorio actual, que es el punto, /hello, para decir, pues en este directorio hay un archivo ejecutable que es hello, por favor ejecútalo. Y como veis, pues nos aparece la salida de hola mundo, que era la, bueno, en este caso, si nos preguntamos si sigue las especificaciones, pues bueno, eran en principio las especificaciones que tenemos planteadas, ¿de acuerdo? Si no sigue las especificaciones, pues bueno, pues hay que depurar para ver qué parte del código o qué parte en general de lo que estamos haciendo, pues hace que no se sigan las especificaciones. Y esa etapa es la de depurar. ¿Qué no es recomendable, pero se puede hacer? Pues es meter prinefs en nuestro código fuente de he estado aquí, he pasado por aquí 2, he pasado por aquí 3, para ir viendo primero en qué zona de código deja de salir los mensajes, y una vez que hemos llegado a esa zona de código, añadimos una segunda tanda de if, de imprimir valores de las variables para localizar qué valores pues son los que debería tener y no tiene. ¿Qué es recomendable? Bueno, pues algo que nos ayudaría a aligerar esa tanda de mensajes de impresión, compilar, ejecutar, volver a meter mensajes de impresión, compilar, ejecutar, algo que nos lo haría más fácil, en principio, es usar un depurador. Tenéis el GDB, el EDD, tenéis un montón. El GDB es el más simple, es en línea de mandatos, como podéis ver en esta transparencia, y permitiría depurar cualquier programa. Si queréis uno gráfico, pues tenéis el KDBG, que es una interfaz al DBG, al GDB, y es muy simple de usar. Estos depuradores pues tienen una pequeña curva de aprendizaje, pero bueno, si ya habéis depurado con algún entorno de desarrollo como Eclipse, etcétera, posiblemente ya los conozcáis, la mecánica de puntos de ruptura, pasar por encima de una variable el cursor para ver el valor. Bueno, tendréis un poco de esa soltura pues para minimizar la curva de aprendizaje, y pues desde luego merece la pena aprender a usar un depurador, porque a lo largo de la vida se ahorra mucho tiempo en ese proceso de depuración. Aún así, bueno, pues hay veces que por la razón que sea, pues los prinefs, pues bueno, pues aparenta ser más fácil. Si no tenéis ninguna forma de depurar, pues bueno, entre lo malo y lo peor, pues elegimos lo malo, obviamente. Y insisto mucho en que es preciso comprobar todas las especificaciones que nos pida el cliente. En general, bueno, pues en general aquí, cuando salgamos y tengamos unas especificaciones, pues normalmente el día de entrega, si el cliente ve que hay una única especificación de 100 que no se cumple, pues es posible que tenga
por lo necesario para decir que no paga hasta que esté completo por lo que ha pedido. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado de ser sistemático en las pruebas, de asegurarse de que por lo menos lo que se entrega se tiene claro qué funciona y qué no funciona, o en qué casos no funciona, e intentar pues minimizar el impacto de ello, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros en la práctica, pues vamos a tener en las prácticas un enunciado que se va a pedir una serie de cosas, directa e indirectamente, hacer un listado de las cosas que se piden, y cuando ya se va teniendo el software se va tachando para comprobar que sigue todo ese listado de cosas, es importante. Y si alguna de ellas no la cumple, pues tenemos ese proceso de depurar para poder ir ajustando a, pues como veis, tener ese sigue las especificaciones y con una sonrisa. Bien, a la hora de tener el entorno de desarrollo para C y poder trabajar, como habéis visto, de forma general, ¿cuáles serían las principales fuentes de información? Pues algo que estáis más que acostumbrados. Podéis buscar en cualquier buscador, pues Ubuntu, la versión en nuestro caso 18.04, Longtime Support, y buscar How to Install a C Compiler. Y os va a aparecer, pues como veis, 720.000 resultados de tutoriales que podéis utilizar. Si queréis buscar en español, pues también podéis buscar Ubuntu instalar compilador de C. Obviamente suele aparecer menos resultados y algunas veces no están tan actualizados. Yo os recomendaría, en la medida de lo posible, pues que además de español, sobre todo, pues vayáis trabajando en inglés, que pues a día de hoy es la lengua que más se utiliza en ciencias de la computación, en ingeniería informática. Entonces, bueno, pues un poco os vayáis acostumbrando a los manuales, etcétera, a terminología, que al principio cuesta un poco, pero merece la pena. Yo creo que en ese sentido os aconsejaría siempre buscar en inglés. Y podéis buscar tanto tutoriales como videotutoriales. Hay de todo en cuanto a procesos para instalar un compilador de C. Nosotros vamos a hacer también un pequeño vídeo de cómo hacerlo con la máquina virtual, que tenéis un tutorial de cómo instalarla. ¿Qué se diferencia de otro, o por qué otro tutorial más, ¿no? Otro vídeo tutorial más? ¿Por qué? Bueno, pues en este caso lo que hemos querido hacer es resumir y sobre todo ajustar a lo que vais a necesitar en la práctica para que sea más concreto. Pero disponéis, si tenéis curiosidad, de otras distribuciones de Linux, de tenéis otro tipo de versiones de Ubuntu, etcétera, bueno, que sepáis de dónde sacar la documentación, que creo yo que ya estáis más que acostumbrados. ¿Cómo es? De cualquiera de esas documentaciones vais a ver un proceso muy similar. ¿Cómo es ese proceso de instalación que vamos a seguir? Bueno, pues va a componerse de 3 pasos muy simples. Vamos a instalar el paquete o los paquetes de desarrollo para Ubuntu. Vamos a instalar el entorno o los entornos de edición que queramos usar en Ubuntu, y vamos a comprobar que esa instalación pues funciona bien, desarrollando un pequeño ejemplito de programa en C, compilándolo y viendo que funciona todo lo anterior. Empezamos por cómo instalar el paquete de desarrollo. Y aquí inicialmente ejecutaremos un sudo apt-get update, y la idea sudo es para pedir que ejecute como administrador, nos va a pedir el usuario y la clave para asegurarnos de que podemos ejecutar como administrador. Apt-get se utiliza para instalación y bueno, actualización de paquetes, y en este caso update lo que le estamos pidiendo es, por favor, actualiza la base de datos para tener de internet la lista de versiones y paquetes más actualizada posible. Siguiente cosa que vamos a hacer, sudo apt-get -i install build essential. ¿Qué estamos pidiendo? Pues vamos a hacer sudo apt-get igual que antes para la gestión de paquetes. -i, lo que vamos a decirle es, voy a decir que sí a todo, no hace falta que tenga que estar diciendo yes, 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 no me preguntes, hazlo y ya está. Install es para instalar, y build essential es un paquete, se suele llamar un metapaquete, un paquete de paquetes. La idea es un paquete que engloba otros paquetes, de manera que cuando decís build essential automáticamente sabe que queréis instalar los compiladores por defecto, las páginas de manual a lo mejor por defecto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces instalará un montón de paquetes
Y de igual forma, por si acaso no lo ha instalado, pues podéis utilizar sudo apt-get -i install manpage-dev. Esto instalará las páginas de manual para desarrollador, para que si tenéis alguna duda con alguna función podáis hacer man espacio nombre de la función y consultar la página de manual. También lo podéis hacer en un buscador y no habría ningún problema, pero bueno, por si lo queréis hacer en el propio terminal. Y por último y no menos importante, pues apt-get -i con el sudo delante, install y depuradores. Aquí está puesto el GDB, el KDBG y el DDD, perdón. El GDB es en línea de mandatos con interfaz en modo texto y KDBG y DDD son gráficos y son una shell gráfica del GDB que pues es más fácil de utilizar. Y con esto ya tendríamos la parte principal de entorno de desarrollo, lo mínimo de entorno de desarrollo que vamos a necesitar. Lo siguiente, bueno, pues en este caso la instalación del editor. Hacemos de igual forma, si no lo hemos hecho antes, sudo apt-get update para actualizar la base de datos de paquetes. Y ahora haremos un sudo apt-get install -i para que lo instale sí o sí. Y bin es para interfaz en modo texto, gedit, interfaz gráfica y kdevelop, pues el entorno de desarrollo ya no es solo editor, es el entorno un poco de desarrollo mínimo para KDE que os permite trabajar con C sin problemas. Recomendación, bueno, pues si queréis Eclipse podéis instalar Eclipse. Aquí el que tenéis es el Visual Studio Editor y lo instaláis con sudo snap install code --classic. Snap install, bueno, pues os presento otro gestor de paquetes de un poco más alto nivel y con snap install pues podéis instalar paquetes y code es en este caso el nombre que tiene el paquete del Visual Studio Code Editor. Y con ello lo tendréis instalado. Desde dentro del Code Editor, eso sí, tendréis que pues, añadir los plugins que necesitéis, como el de edición colaborativa, etcétera, etcétera. Tiene página de web con toda la información necesaria y tutorial online, con lo cual no tendréis mayores problemas. Una vez que ya tenéis el entorno, bueno, pues no hace falta decir ya está instalado, ya está. Bueno, habrá que utilizarlo, ¿no? Entonces habrá que probarlo. Y la prueba más simple la tenéis aquí. Vamos a ejecutar gedit hello.c, enter. Nos abrirá el entorno, escribiremos ese pequeño programa que es el Hola Mundo en C. Y una vez que lo terminemos, damos a guardar, damos a salir del gedit y pues tenemos que compilar utilizando gcc, -g. Le añadimos ese switch nuevo que es para que tenga información de depuración y nos permita después utilizar el depurador y sea más fácil. hello.c, que es el fichero código fuente, espacio -o, hello, para decirle el nombre del ejecutable. Cuando ya tengamos la compilación realizada, si no hay ningún error, no aparece ningún mensaje de error, pues tendremos el fichero hello y le ejecutaríamos poniendo .hello y veríamos que debería aparecer el mensaje de hola mundo. Y con ello ya tendríamos comprobada la instalación de nuestro entorno de desarrollo. Esta instalación, pues bueno, si tenéis otro editor, pues podéis probar con el otro editor. Bueno, podéis probar un poco con distintas opciones para iros acostumbrando y ir preparando todo para el entorno de prácticas. Y con esto termina lo principal de preparar el entorno de compilación. Una cosa importante que me gustaría aprovechar es cuando falla algo, cuando estamos compilando y hay mensajes de warning, errores, hay mensajes raros, ¿no? Algo que queramos ejecutar y no funciona, bueno, pues cuando falla, ¿qué pasos en general os recomiendo hacer? No existe unos pasos genéricos para resolver cualquier crimen de Agatha Christie, sino, pues bueno, sería tan fácil la labor de detective que todas las series de televisión lo tendrían fáciles, ¿no? No existe unos pasos genéricos y eso también tiene su parte buena, porque eso quiere decir que no será tan fácil que un sistema de inteligencia artificial pues pueda hacer ese paso de autodiagnosticarse y autocorregirse. No es tan fácil. No quiere decir que haya cosas
fallos muy simples que sí se puedan automatizar, pero en fallos generales pues tiene una labor que se necesitan neuronas además de chips. Aún así, sí os recomiendo que vayáis haciendo una serie de preguntas para ir acorralando dónde puede estar el fallo. Entonces, la pregunta más simple es ¿qué elemento estoy probando que ha fallado? Esto viene a tenor que si vais a hacer en vuestra codificación, vais a hacer 3 cosas y después compiláis y probáis, bueno, yo os recomendaría que hicierais de una en una, probarais cada una, porque si metéis una cosa nueva en vuestra práctica y eso que habéis metido falla, pues es más fácil localizar qué elemento está fallando. Si metéis 3 a la vez y algo falla, pues tendréis que primero ir descartando cuál de las 3 cosas que habéis metido es la que está causando. Entonces, primero, ¿qué elemento a probar? Recomendación, ir de uno en uno e ir analizando qué elemento es el que estoy probando y qué problemas está dando, ¿no? En ese elemento. Lo siguiente es estos 3 puntos, el 2, 3, 4, de qué entrada he usado, qué salida se esperaba y qué salida he obtenido. ¿Qué entrada he usado? Bueno, pues puede ser que esté leyendo de un fichero o de un teclado y es posible que en esa lectura pues estemos, yo que sé, queramos calcular el factorial, pida al usuario, quiero un número. Y ese pues número que le dais pues puede ser tanto un 5 como puede ser la letra A. Entonces a lo mejor el fallo está en que le estáis pidiendo un número y está dando una letra, ¿no? Bueno, pues hay que analizar qué entrada se está usando y si ese es el problema o no. Y si no es el problema, ¿qué salida se esperaba? Bueno, pues si le pedís el factorial de 5, pues el factorial de 5 lo calculáis y decís, pues esperaba esta salida. ¿Qué salida habéis obtenido? Si sacáis otra salida, pues ya podéis plantearos, oye, aquí hay algún problema en este proceso. Estoy viendo ese elemento a probar como una caja negra que tiene unas entradas, una salida y un proceso interior. Bueno, pues estoy viendo que la entrada está bien y la salida que esperaba y la que he obtenido pues divergen. Entonces ya puedo analizar esa caja negra, ese elemento que estoy tratando como caja negra, para abrir por dentro y ver, pues, a ver qué puede ser el engranaje que está fallando. Y ahí es donde empezamos con el punto 5, ya empieza a ser las cosas un poco más, cada vez más de trabajo, ¿no? Y es qué parte de ese código falla. Y ahí es lo habitual que vamos poniendo printfs de he estado aquí 2, he estado aquí 3, para ver que los if pues va pasando por el sitio que tiene que pasar, hasta que nos quedamos ya con algún printf que nos sale, ¿no? Bueno, pues si estamos con un depurador, pues podemos ir viendo, ir analizando en una hoja aparte, pues tendría que hacer esto, voy a ver, sí, lo hace, tendría que hacer esto, voy a ver lo que hace el código, pues no coge esta rama del if. Entonces ya puedo analizar esa condición del if o lo que sea para ir viendo qué es lo que puede fallar. Vuelvo a ejecutar desde el inicio, hago un punto de ruptura ahí y ya pongo un poco la lupa en esa parte de código. Y ya una vez que tengo esa zona de código, pero no sé qué falla, pues ya vienen los puntos 6, 7 y 8, que es ver qué variables están en esa zona de código y esas variables pues son importantes para tomar decisiones, ver qué valores deberían de tener y ver qué valores pues realmente tienen. Entonces parece un poco a lo de la salida, ¿no? ¿Qué valores esperados y qué valores se están obteniendo? Y si vemos una diferencia entre ese estado que tendría que tener y el estado que realmente tiene, bueno, pues intentar ir marcha atrás, ir viendo quién ha sido el causante de esa divergencia, de ese que cada vez va teniendo valores que no son los que debiera. Entonces, pues bueno, pues vamos haciendo nuestra labor un poco de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, ¿de acuerdo? Y de poder un poco, pues ir viendo dónde podemos ir analizando, en este caso, dónde pueden estar los fallos. En este caso, más que Agatha Christie, un personaje, Jessica Fletcher, ¿no? Que ahora que lo están poniendo también en televisión, pues ir viendo con esa labor de paciencia y esmero, pues ir analizando qué es el culpable, quién es el culpable, para que podamos situar dónde está el fallo y corregirlo. Bueno, pues con esto, si no tenemos ese fallo, pues obviamente lo que podemos hacer es mandar un correo al profesora de prácticas y yo sí os recomendaría, y más que recomendaría, os pediría que le pongáis estas preguntas y le pongáis las respuestas que habéis ido obteniendo. Y al menos
le pongáis de las que no sabéis contestar, pues le digáis, he intentado esto o no sé por qué, cómo preguntar, cómo analizar esto, para que vayáis aprendiendo a hacer diagnóstico vosotras, y de esa forma, poco a poco, pues vayáis haciendo la depuración sin necesidad de asistencia y vayáis, pues bueno, un poco teniendo más confianza de que podéis hacer esa depuración sin problemas. Y llegado a un punto, no solo la haréis sin problemas, sino que la haréis incluso en papel sin depurador. Cogeréis una hoja de papel, cogeréis una entrada e iréis analizando en papel cómo se va ejecutando. Y llegaréis a tener pues esa experiencia que os hará poder depurar incluso en la propia pantalla sin tener que ejecutar antes de compilar, y os ahorrará mucho tiempo porque vais poco a poco, conforme hacéis un trozo de código nuevo, vais pensando, vais analizando y os ahorrará tiempo de depuración. Pero esto poco a poco hay que empezar por el principio, y el principio es que tengáis esta ayuda que, bueno, a mí me hubiera gustado tenerla, por eso os la indico aquí para que podáis hacer un diagnóstico, ¿vale? Y es un poco la ayuda por la experiencia que vamos teniendo. Con esto termina la parte de sistemas operativos compilador en C en Ubuntu, para que tengáis el entorno de desarrollo y podáis trabajar para las prácticas sin mayores problemas.